Que el Señor los bendiga este hermoso día, amados hermanos. Es un placer poder saludarles y es una bendición poder compartir el día de hoy la palabra del Señor, donde estaremos hablando acerca de lo que es la Escritura, qué es la palabra de Dios. Muchos cristianos tienen su Biblia, muchos hermanos portan su Biblia, la tienen en sus casas, las tienen en sus hogares. Pero ¿qué significa la Biblia para ti y para mí? ¿Qué significa? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo puedo afirmar que es la palabra de Dios? A veces decimos porque la misma Biblia lo dice. En cierta ocasión una persona me dijo algo. Me dijo, voy a hacerle una pregunta. Dice, quiero que me demuestre la existencia de Dios sin la Biblia. Yo creo que para nosotros una manera de representar a Dios es su palabra, es por medio de su palabra. Ese día pude ponerle algunos ejemplos a esta persona y poder decirle, ¿verdad?, que toda esta creación, hacer que el cielo, que la tierra estén en su posición, que la tierra gire alrededor del sol, que tengamos una lumbrera en el día, una lumbrera en la noche, que podamos tener animales, que podamos ver plantas crecer, alimentarnos de ella, que el mar se mantenga en su posición, los ríos no se salgan de su cauce. Yo creo que es una forma de ver a nuestro Dios o de representar a nuestro Dios, una creación perfecta. Podemos representar al hombre de una forma como Dios lo creó, Dios lo formó de una manera especial. Y yo creo que son las formas como podemos presentar a nuestro Dios, pero su palabra es algo que nosotros necesitamos para poder presentar también a Dios, para poder defender nuestra enseñanza, nuestra doctrina, lo que hemos creído. Por eso es importante que sepamos qué es la Biblia, de dónde proviene la palabra de Dios, quién la hizo, quién la formó, cómo puedo afirmar que es la palabra de Dios. El tema en el cual nos estaremos enfocando en estas semanas será y que sea de nuestro alimento espiritual para cada uno de nosotros, hermanos, es qué es la Biblia. Para algunos cristianos, hermanos, la Biblia, pues decimos, es la palabra de Dios, es la Escritura, es nuestro guía, es nuestro diario vivir. Para la gente común, pues la Biblia viene siendo un libro como tal, un libro común, un libro común y corriente, algo que algunas personas escribieron y tal vez puedan catalogarla como un buen libro. Pero para nosotros, en realidad, ¿qué es la palabra de Dios? Para muchos solamente es algo escrito en páginas, para nosotros es algo plasmado, algo escrito por hombres ciertamente, pero inspirados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la Biblia, qué es la Biblia, y qué es la palabra de Dios y de dónde procede. La Biblia procede a través del latín, hermanos, o a través del nombre latín Biblia, del griego biblión, es en plural para referirse a un conjunto de libros. Es un conjunto de libros sagrados en un solo tomo, donde en esa concentración nosotros podemos encontrar diferentes libros, donde podemos encontrar diferentes enseñanzas, diferentes historias, diferentes formas de representación de Dios, donde su contenido, ¿verdad? En aquel tiempo el contenido de la palabra de Dios o el contenido de la Biblia fue escrito en papiros. Los papiros se adquieren de una planta que tiene este nombre, papiro, con la cual, ¿verdad?
se hacía los papiros para poder escribir, o en su defecto el rollo o el libro, como se le pueda llamar. Se cree que este nombre, Biblia, nació como un diminutivo del nombre de la ciudad Biblos. Eso es en Fenicia. El día de hoy este lugar ya no se llama así. Ya no se le conoce con ese nombre. Era un lugar muy importante en aquel tiempo por la venta de papiros. Era un lugar, un comercio de papiros en aquel lugar. Dicha expresión Biblia por los hebreos, hermano, aquellos que habitaban en las ciudades de habla griega, se llaman hebreos helenizados, que habitaban en las ciudades de habla griega, ¿verdad? Estos hombres le llamaron así mucho tiempo antes del nacimiento del Señor Jesús. A la Biblia, para referirse a la palabra del Señor, le llamaron el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Para nosotros es el Antiguo Testamento. Muchos años después comenzó a ser utilizada por los cristianos para referirse a un conjunto de libros que formaban, como les acabo de decir, el Antiguo Testamento, así como los evangelios después, las cartas apostólicas, lo que nosotros podemos llamar el Nuevo Testamento. Entonces era algo ya común utilizar el nombre en aquel tiempo de Biblia Sacra. Ya como título se le llamaba así, Biblia Sacra. Empezó a utilizarse en el latín este nombre, que quería decir libro sagrado. Sin embargo, como no existían en el latín ciertas palabras para definir a la Biblia como tal, era un ocultismo en el latín, acabó de pasar a considerarse de un plural, hablando acerca de libros, de varios libros, una concentración de libros, pasó a un femenino singular que se llama la Sagrada Biblia. Entendiendo ya Biblia con el nombre propio, con el cual nosotros hoy ya la conocemos, ¿verdad? Todo en conjunto. Y a través de la escritura del latín comenzó a derivarse la mayoría de las lenguas o idiomas, a traducirse en tales idiomas y en tales lenguas. La Biblia es una recopilación, hermano, de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, en arameo y en griego, durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar lo que les acabo de decir hace un momento, formar el Tanaj o la Septuaginta. ¿Qué es esto de la Septuaginta? La Septuaginta, amados hermanos, es todos los libros del Antiguo Testamento que también fueron escritos en hebreo y en arameo, fueron traducidos al griego. Era una Biblia, vamos a llamarle así, una Biblia griega. Y lo que era el Antiguo Testamento, o lo que es para nosotros hoy los cristianos el Antiguo Testamento, para ellos el Tanaj, la Septuaginta, para ellos esa es la Biblia. No existe el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana, la que nosotros usamos. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de los Jueces, y uno de ellos es el Canto de Débora. Eso es un escrito de los más antiguos que puede existir. Y en partes de la Torá, lo que nosotros llamamos Pentateuco, también al parecer, ¿verdad? Vienen de la época de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur. Esto viene del siglo X al siglo VIII antes de Cristo. El libro completo más antiguo, al parecer, es el libro de Oseas, y es también de la misma época. El pueblo judío identifica la Biblia con el Tanaj y no lo aceptan como Antiguo Testamento, lo que les decía hace un momento. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Como no aceptan, como no tiene validez el Nuevo Testamento, para ellos el Tanaj es la Biblia, no es Antiguo Testamento, simplemente es la Biblia. La Biblia, hermano, fue escrita en un lapso de 1600 a 1500 años. Trata de 1500 años a 1400 años antes de Cristo
y 100 años después de Cristo. La Biblia, la palabra del Señor, fue escrita aproximadamente por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, algunos como fueron los patriarcas, los profetas, los reyes, los siervos ricos, los siervos, los ricos, los pobres. Algunos eran estudiados, algunos eran común y corrientes, vamos a llamarle así, o del vulgo. Nosotros, hermanos, el canon que nosotros usamos de la Biblia que nosotros conocemos fue creado por la iglesia primitiva en las cartas de San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna. Él la menciona como católica, como universal. ¿Qué es un canon? El canon se le da a este tipo de personas, y canon proviene de la palabra caña, y la palabra caña era algo que se utilizaba para medir. Entonces los cánones son los que miden, o los que se encargaron de medir si los libros podrían ser aplicados en la Biblia o no. Ellos se encargaban de definir si el libro podía estar en la Escritura o no debería de estar en la Escritura. Así que bajo el pontificado del Papa Dámaso I, esto fue cuando se juntaron los libros de la palabra de Dios. El dicho canon consta de 73 libros, 46 constitutivos llamados del Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, que era Tobías, Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Y 27 del Nuevo Testamento fue confirmado en el concilio de Hipona, en el concilio de Hipona en el año del 393, ratificado en el concilio tercero de Cartago en el año de 397 y en el cuarto concilio de Cartago en el año 419. A raíz de la Reforma Protestante, hermanos, la Reforma Protestante fue en el año de 1510. La Reforma Protestante, hermano, viene a surgir el Concilio de Trento en el año de 1546 después de Cristo. Ya estamos hablando después de Cristo. Reafirmó el canon bíblico que ya había sido afirmado en concilios previos por medio de una declaración dogmática en la cuarta sesión del Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546. Las definiciones doctrinales del Concilio de Trento no fueron reconocidas ni asumidas por muchos protestantes surgidos a partir del siglo XVII, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo, surgidas a partir del siglo XIX. Hermano, el canon de las Biblias cristianas ortodoxas. Fíjese, hermano, el canon de las Biblias cristianas ortodoxas. ¿Qué significa ortodoxo? Que va todo bien al pie de la letra, es algo muy riguroso. Es aún más amplio que el canon bíblico católico. Y esto es porque la Iglesia Católica se adjudica el haber creado la Biblia o el haber conjuntado la Biblia. No creado, conjuntado la Biblia, porque en realidad pues los que la escribieron fueron hombres inspirados por Dios y el autor principal es el Espíritu Santo. Fue el que los inspiró a escribirla. Así que los canon, ¿verdad?, los de las Biblias cristianas ortodoxas son todavía más amplios que el que tiene la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica llega a querer conjuntar los libros para formar la Biblia, ya existía todo lo que era el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Así que solamente lo que ellos hicieron fue conjuntar los libros del Nuevo Testamento. Y el día de hoy, hermanos, sabemos que la palabra de Dios que nos fue otorgada a nosotros para nuestro diario vivir, para guiar nuestra vida, hoy sabemos que esos 40 escritores de la palabra de Dios lo hicieron
no por voluntad propia. Todos estos hombres lo hicieron como dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Yo no sé si ustedes se puedan imaginar cuando Moisés escribió el libro del Pentateuco. Tuvo que tener a alguien cerca de él hablándole al oído. Eso es mi pensar, que tuvo que tener a alguien cerca hablándole para poder describir toda la creación, para poder describir todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios dijo. Tuvo que estar ahí alguien. Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estuvo ahí. Así que toda la escritura, desde Moisés, de los inicios, hasta el libro de Revelación, el libro del Apocalipsis dado por medio de revelación a Juan, todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que hermanos, 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, no fue por voluntad propia, no fue por decisión de ellos, sino que los santos hombres de Dios, dice la palabra, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón se conoce a la Biblia, hermano, como el libro santo, el cual merece nuestro interés, el cual merece nuestra dedicación para estudiarla, el cual merece que nosotros podamos resumir este pensamiento de la siguiente manera. Siendo la Biblia la palabra de Dios, es muy importante que prestemos atención. Podemos resumirlo todo esto, que el estudiar la palabra, el dedicar el estudio de la palabra, podemos resumirlo a esto, hermano, que es muy importante que prestemos también atención cuando nos estén predicando, cuando nos estén hablando. Hoy no estamos recibiendo predicaciones en la iglesia, pero las estás recibiendo en tu hogar. Es muy importante que prestemos atención a esas predicaciones. Hay gente que no le pone interés a las predicaciones que se están dando, aunque hay gente que sí le está poniendo interés y está aprovechando lo que otros hermanos están haciendo para poder predicar la palabra de Dios y poder transmitirla a través de un video, a través de un mensaje, y que nosotros podamos recibir esa palabra. Y no es con el motivo de enojarnos, sino creo que es tiempo de dar gracias a Dios por habernos hablado por medio de su palabra, por medio de la escritura. Y sabemos que Dios lo hace porque nos ama, que Dios lo hace porque tiene interés en nosotros. Nosotros también tenemos que tener interés en su palabra. En la segunda parte nosotros vamos a ver el propósito de la Biblia. La Biblia, hermano, es la palabra de Dios y es un mar de conocimiento que cuando tú te metes, te profundizas en ella, ¿verdad? Nosotros sentimos ese anhelo, ese deseo de seguir leyendo, de seguir involucrándonos en lo que dice la Escritura. Yo no sé si yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando están leyendo la palabra del Señor y empiezan a profundizar, difícilmente quieres soltar la palabra, porque quieres llegar a saber qué sucedió, qué pasó, qué aconteció, y qué es lo que el Señor estuvo hablando, qué es lo que el Señor hizo, qué es lo que el Señor dijo. Yo creo que nace ese interés en muchos de los que leen la Escritura, de los que leen la palabra de Dios, y no debemos de perder el enfoque principal de la Escritura, hermano. La Biblia habla de varios temas, pero tiene un enfoque principal, y ese enfoque principal es la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere llegar a un lugar que no conoce, antes la gente se guiaba por medio de un mapa. Tenía que llevar un mapa antes cuando la gente viajaba y no sabía a dónde iba a llegar o cómo dirigirse, se guiaba por medio de un mapa. Usted y yo tenemos que guiarnos por medio de un mapa. Y si no tenía un mapa, por lo menos tenía que preguntarle a alguien.
Hoy con la tecnología es fácil, ¿verdad? Poner el GPS y el GPS nos va a guiar al lugar que nosotros hayamos puesto. El GPS nos va a llevar. Y así es la palabra de Dios. Ella nos va a llevar hacia la salvación. La palabra de Dios es nuestro mapa. La Biblia es nuestro mapa. Tenemos, ¿verdad?, también a los ministros de Dios que nos enseñan el camino hacia Dios, que nos enseñan con la predicación, que nos enseñaron las buenas nuevas del Evangelio. Y podemos mirar muchos ejemplos, hermano, que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Juan 5:39 dice que escudriñar las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? La Santa Biblia, la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Pues la salvación que usted y yo estamos anhelando, que usted y yo estamos esperando. Dice el Señor Jesucristo en esta parte, en esta porción de la palabra, Juan 5:39, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer más a Jesús? Hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra de Dios. Queremos conocer más acerca de la salvación, hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que leerla, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. La escritura es inspirada por Dios y es útil, hermano, para enseñar. ¿Cuántos no hemos aprendido de la palabra de Dios? ¿Cuántos no hemos aprendido de lo que dice la escritura? Dice que también es útil para redarguir. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no ha redarguido nuestro corazón? ¿Cuántas veces en algún momento, en algún acto que sabemos que a Dios no le puede agradar, viene la escritura a tu mente y te redarguye? ¿Cuántas veces nos ha corregido la palabra de Dios? Hay sin fin de gentes, hermanos, que fácilmente se dejan engañar, titubean en su fe por una doctrina engañosa, por un evangelio que no es el que dejó el Señor Jesucristo, un evangelio corrompido, un evangelio adulterado. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos instruye. La palabra de Dios es buena para que el hombre de Dios esté preparado para hacer cosas buenas, para hacer buenas obras. Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que, amados hermanos, estas 5 posiciones o estos 5 ministerios que el Señor mismo constituyó, los puso, hermano, para perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra, para trabajar en el ministerio del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todo el cuerpo de Cristo, amado hermano, tiene que conocer o debe de conocer las Escrituras o estar interesado en conocer la palabra de Dios. Esa es la Biblia, hermano. O para eso es la Biblia, lo que el Señor nos dejó, para ser instruidos, para ser guiados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Podemos resumir, hermano, que la finalidad de la palabra de Dios es transformar al hombre. Es el propósito de Dios, transformar al hombre a través de Jesús. Y que sus ministros, ¿verdad?, enseñen por medio de la Escritura a los hombres para llegar a la estatura perfecta del varón perfecto. Mateo 24:35 dice esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Amado hermano, contra toda probabilidad la palabra de Dios permanece para siempre. Hace un momento les decía, ¿verdad?, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo podemos comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo creo que este versículo, hermano, viene a llenar esta pregunta, hermano. ¿Cómo podemos afirmar que la palabra de Dios es la Biblia? Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Contra toda probabilidad la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Esto está comprobado. Esto no es algo que se me vino a la mente en estos momentos. Esto está comprobado, a través de los tiempos, a través de las edades. La palabra de Dios ha sido perseguida, hermano. Este libro, hermano, que nosotros podemos tener en nuestras manos y deleitarnos en esa palabra, aprender de esa palabra, ha sido uno de los libros más perseguidos. Es el libro más amado y es el libro más odiado. Y aquí vamos a ver cómo podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es verdad. Y lo que dice el Señor en su palabra, aquí en el libro de Mateo capítulo 24, verso 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es porque la palabra de Dios ha sido perseguida por medio de reyes, por príncipes, por emperadores, por naciones enteras que han tratado de desaparecer de la tierra la palabra del Señor en un intento fallido. Desgraciadamente, ¿verdad?, muchos de estos que quisieron que la Biblia pasara a la historia, ellos son los que ya pasaron a la historia. Muchos de ellos ya ni siquiera se acuerdan, ni siquiera se nombran. Y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios es verdad. Toda persona que trate de desaparecer la palabra de Dios estará tratando de desaparecer a Dios, pues la palabra de Dios es Dios mismo hablando al hombre, hablando a nuestras vidas. El libro de los Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El concepto de símbolo para nosotros sirve para representar algo. De alguna manera es una idea que puede percibirse a través de nuestros sentidos cuando algo es simbolizado. Y aquí la palabra del Señor dice que es como una espada de dos filos. Es muy importante, hermano, saber que la Biblia se representa a sí misma como ciertos símbolos para facilitar al oyente el entenderla de manera fácil, de manera que Dios mismo la use para trabajar en el hombre de una manera, ¿verdad?, para que el hombre pueda entender y comprender el propósito de Dios para su vida. La Biblia, hermano, no solamente es un libro, es el pan de vida. Mateo capítulo 4, verso 4, podemos decir, cuando nos pregunten qué es la Biblia, para nosotros es nuestro diario vivir, es nuestro pan de vida. Mateo capítulo 4, verso 4, y él respondió y dijo: escrito está. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue llevado por medio del Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador, y cuando tuvo hambre, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, el Señor Jesús tuvo hambre. Y vino el tentador para tentarle y dijo: bueno, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió: verdad, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra del Señor es nuestro pan de vida, hermano. Es nuestro alimento diario. La palabra de Dios también es como agua. En nuestro físico, hermano, creo que el 70% de nosotros es agua. El hombre, si no toma agua, pues el hombre muere. Efesios capítulo 5, verso 26 dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
La palabra de Dios también es agua, hermano, que limpia nuestro interior, que nos limpia por dentro. Cada vez que nosotros la leemos, la palabra del Señor nos ayuda a santificarnos. La palabra del Señor nos ayuda a purificarnos. Y entre más la leamos, la palabra de Dios más nos va a ayudar. La Biblia también es como fuego, es como un martillo. El libro de Jeremías 23:29 dice que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor a veces nos dice cosas que no nos gusta. Como que algo nos quema cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz y viene como un fuego purificador. Viene a purificar nuestras vidas. Y es obvio, ¿verdad?, que cuando la palabra de Dios viene y hace un efecto en nosotros, algo pasa, algo sentimos, algo nos duele o algo nos gusta. Porque es un fuego, ¿verdad?, que viene a purificar nuestro ser. Y también dice la palabra del Señor que es como martillo. Y el martillo se usaba, ¿verdad?, para dar forma. También dice que quebranta la piedra. Quebranta los corazones, que son más duros que el diamante a veces, y les pone un corazón de carne. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. La palabra de Dios también es miel. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Le decía hace un momento, cuando tú estás saboreando la palabra de Dios, estás saboreando la Escritura, difícilmente quieres apartarte de ella, quieres llegar hasta terminar el versículo, hasta terminar el capítulo, hasta terminar el libro, porque estás saboreando la palabra, estás saboreando lo que estás leyendo. Muchas veces no saboreamos la Escritura, no saboreamos la palabra de Dios por una simple razón, porque ni siquiera a veces nos atrevemos a abrirla. Amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos nuestra espada, que conozcamos la palabra del Señor y podamos afirmar que que la palabra de Dios es la Biblia, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, lo que Él nos dejó como legado en nuestras manos para poder usarla, para poder escudriñarla. Ya vimos para todo lo que nos sirve la Escritura, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:2, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido es lo que desea, es lo que anhela, leche, para poder estarse alimentando. Así que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra del Señor. No adulterada, les decía hace un momento, hay doctrinas que están adulteradas, evangelios adulterados. Nosotros tenemos que conocer la palabra y alimentarnos todos los días de ella para que crezcamos con un fin, dice la palabra, para salvación. La Biblia es como espada de doble filo, hermanos. Hebreos 4:12 es lo que decía hace un momento. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, el tuétano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa es la palabra del Señor. Es algo que si nosotros podemos analizar este versículo, es algo que penetra en nuestro interior. Y dice que es viva. No viene a darte muerte, viene a darte vida. Y es eficaz. Llega a donde tú la necesitas. Lo que tú ocupes, la palabra de Dios lo tiene. Lo que yo ocupe, la palabra de Dios lo tiene. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos que saber manejar esa espada, hermanos. Decía el pastor, hace tiempo recuerdo estas palabras que él decía, que en la Biblia podemos encontrar el camino al cielo o el camino al infierno. Y cuánta razón, hermanos, una espada de dos filos. Y tenemos que tener cuidado porque una espada de dos filos es más peligrosa que algo que tiene un solo filo.
porque corres el riesgo de cortarte. La palabra de Dios, hermano, es como una espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor nos habla cuando nuestras intenciones no son buenas. El Señor viene y habla en nuestras vidas. La palabra de Dios es una semilla, hermano. Es una semilla que debe de crecer y dar fruto. Hay gente que nos ayudó a ser regados. Hay alguien que sembró la semilla en ti y en mí, que es la palabra del Señor. Y alguien comenzó a regarla y comenzó a cuidarla. Y depende de tu crecimiento y de mi crecimiento, depende de cuánto dejemos que Dios trabaje en nosotros, porque el crecimiento depende de Él. Pero también depende de la tierra donde cayó la semilla. La tierra tiene que ser buena para que crezca y produzca. Esta es nuestra Biblia, hermano, este es nuestro guía, es nuestra enseñanza, nuestro lema, nuestro mapa, nuestra muestra más clara de amor que el Señor Jesús, ¿verdad? Y Dios ha dejado para nosotros, y todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Ahora conocemos, hermano, de dónde proviene la Biblia. El Tanaj fue algo que ya estaba hecho, fue algo que ya estaba escrito. No lo hizo la Iglesia Católica. El Tanaj fue la Biblia que usaron los judíos helénicos que estaban en Grecia y lo tradujeron, todos estos libros fueron traducidos al griego. Ellos ya tenían el Tanaj, ya tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ya estaba ahí. Y lo que hay Biblias, ¿verdad? Y lo que estas Biblias tienen es que tienen algunos libros de más. Es porque esos cánones, porque estos que se encargan de medir, ¿verdad? Si era algo verdaderamente comprobado, podía estar en la palabra de Dios. Pero como es algo que no está verdaderamente comprobado, por eso se llaman deuterocanónicos, porque hay dudas de su origen y hay dudas de su identidad. Así que por eso no están en la escritura que nosotros usamos. Los mismos cánones, los que medían, ¿verdad? Esto lo quitaron de la palabra del Señor, la escritura. Lo que la Iglesia Católica tiene, nosotros no lo tenemos, pero los 66 libros que nosotros tenemos, en la escritura, hermano, yo creo que son suficientes para nosotros, para poder ser guiados, para poder ser enseñados, para poder ser redarguidos, para poder ser instruidos, para alcanzar nuestra salvación, para hacer buenas obras, para tener, ¿verdad?, la seguridad de que el Espíritu Santo es el que obró en ella y el que obra en nosotros. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Seguiremos con este estudio la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y un saludo, esperando que te encuentres bien, mi amado hermano, junto con toda tu familia. Bendiciones.